Otros productos que van a la alza son el huevo y el aguacate. Aquí le tenemos la información. Por las nubes se encuentra el precio del aguacate y el huevo y casi no se venden. Los alimentos que son preparados con ese tipo de productos también aumentaron de precio. Aquí la información. Durante un recorrido efectuado por las cámaras de 21 Noticias en algunos mercados de la Ciudad de México, se pudo constatar lo caro que cuestan dichos productos. ¿Cómo está el kilo de aguacate? Está a 70 pesos el kilo. El colmo, un aguacate pequeño llega a costar hasta 14 pesos y por el momento no se vende bien. No la compra casi. Por si fuera poco, el huevo subió de 19 a 23 pesos y los vendedores justifican el aumento. No, lo que pasa es de que hay calidad de huevo y diferente. Entonces hay uno que sí es más caro y el otro más económico. Dependiendo de quién sea la marca, pues. Y la clientela se queja. Ay, pues está muy caro. A ver, una persona que saca el sueldo mínimo, pues no les alcanza, ¿verdad? Para comprar, como está de cara la verdura, la fruta, todo está muy caro. Y de acuerdo a productores de aguacate, el aumento en el precio de esta fruta se debió a que ya no es temporada de cosecha. Y se espera que a fines de julio y principios de agosto se estabilice el precio del aguacate. Si usted detecta que el huevo y el aguacate se venden aún más caros, denuncia ante la Profeco a los teléfonos 55 68 87 22 y al 01800 468 87 22. Con imágenes de Joel Arias, Juan Bermúdez, 21 Noticias.